La esposa del millonario rompió en llanto, y el restaurante entero quedó en silencio absoluto. Nadie gritó, nadie se movió, porque nadie podía creer que una simple mesera acabara de hacer algo que ni el dinero, ni el poder, ni el miedo habían logrado jamás. En ese lugar de lujo, donde todos bajaban la cabeza para sobrevivir, una sola acción invisible cambió el equilibrio para siempre. Y lo más aterrador es que esto apenas estaba comenzando. Antes de continuar, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta historia que te va a llegar directo al corazón. Nunca voy a olvidar el segundo exacto en que el restaurante se quedó en silencio. No fue cuando alguien gritó. No fue cuando una copa tembló sobre la mesa. Fue ese instante previo, casi invisible, en el que sentí que algo se rompía por dentro y supe que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a ser la misma. Yo era solo una mesera más en un restaurante exclusivo del centro financiero de Nueva York, caminando entre mesas de madera oscura y luces cálidas que intentaban vender la idea de confort y éxito. Afuera, la ciudad rugía como siempre, pero ahí dentro todo parecía controlado, pulido, caro. Para los clientes, no para nosotros. Para mí, cada turno era una negociación silenciosa con el cansancio y el miedo. Mi madre llevaba semanas hospitalizada, y cada propina, cada hora extra, cada sonrisa forzada era un día más de tratamiento. Yo no soñaba con lujos, soñaba con estabilidad, con llegar a casa y no temer al teléfono. Esa noche me repetí lo mismo que siempre: cabeza abajo, errores cero, nadie te nota, nadie te toca. Pero había una mujer que hacía imposible pasar desapercibida. Evelyn Carter, la esposa del millonario más influyente del sector inmobiliario, ocupaba la mesa central como si el lugar le perteneciera. No levantaba la voz, no lo necesitaba. Bastaba una mirada, un gesto mínimo para que gerentes, meseros y clientes cambiaran su postura. Su reputación era conocida, elegante por fuera, despiadada por dentro. Yo la había visto humillar empleados antes, siempre con una sonrisa perfecta, siempre protegida por su apellido y su dinero. Intenté rodear su mesa, pero el destino, o algo más cruel, decidió que esa noche mi sección sería la suya. Avancé con la bandeja firme, cuidando cada paso. El restaurante estaba lleno. Ejecutivos, inversionistas, risas falsas y conversaciones sobre millones que nunca veríamos. Alguien pasó demasiado cerca, un roce mínimo en mi brazo, suficiente para inclinar la copa apenas un segundo. Una sola gota de vino cayó sobre el mantel blanco. Ni siquiera tocó su ropa. Lo vi con claridad, pero Evelyn reaccionó como si hubiera sido un ataque personal. «¿Qué hiciste?», gritó, levantándose de golpe. El sonido de su voz atravesó el lugar como un cuchillo. Todo se detuvo. Yo sentí cómo la sangre me subía a la cara. «Señora, lo siento. Fue un accidente. No cayó sobre usted. Puedo cambiar la copa de inmediato», dije, odiando el temblor en mi propia voz. Ella me miró de arriba abajo, lenta, evaluándome como si yo fuera algo defectuoso. «No me hables así», respondió con frialdad. «Arrodíllate. Discúlpate como corresponde». La palabra arrodíllate quedó flotando en el aire. Las miradas se clavaron en mí. Algunos clientes bajaron la voz. Otros sacaron el teléfono con discreción, anticipando el espectáculo. Yo sentí vergüenza, rabia y miedo mezclarse en el pecho. No era la primera injusticia de mi vida, pero sí la primera tan pública. El gerente apareció casi corriendo. «¿Qué ocurre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Evelyn señaló mi uniforme como si fuera una mancha. Esta mesera arruinó mi noche. Exijo una disculpa. Ahora. El gerente respiró hondo, me miró con cansancio y me susurró. Hazlo. Ya sabes cómo funciona esto. Y en ese segundo entendí algo brutal. Para ellos yo no era una persona. Era un problema que debía desaparecer rápido. No voy a arrodillarme, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque mis manos temblaban. El silencio se volvió pesado. Evelyn sonrió, una sonrisa breve, peligrosa. ¡Qué decepción!, murmuró. Creí que entendías tu lugar. Luego giró hacia el gerente, como quien da una orden cotidiana. Despídela. La palabra cayó como un golpe directo al estómago. Ese empleo era lo único que sostenía la habitación de hospital de mi madre, y ella lo sabía. El gerente dudó apenas un segundo antes de asentir. «Estás suspendida», dijo sin mirarme. «Suspendida. Una palabra elegante para destruirte la vida sin ensuciarse las manos». Dos guardias se acercaron, por si yo intentaba defenderme, por si el problema era mi reacción y no la humillación. Caminé hacia el vestidor con la espalda recta, pero sentía el corazón retumbarme en los oídos. Escuchaba murmullos, lástima, morbo, juicio. Evelyn ya estaba sentada otra vez, recibiendo una copa nueva, satisfecha, como si hubiera ganado algo importante. Antes de salir, mis ojos se cruzaron con los de un hombre sentado unas mesas más atrás. Vestía ropa sencilla, gorra oscura, nada que indicara poder. No hablaba, solo observaba, serio, atento, como si estuviera grabando la escena en su memoria. Su mirada no tenía burla ni indiferencia, tenía concentración. No entendí por qué, pero ese detalle se me quedó clavado. Salí del restaurante con mis cosas en una bolsa barata, el aire frío de la noche golpeándome el rostro. Caminé varias cuadras sin rumbo, sintiendo cómo la humillación se transformaba lentamente en algo más peligroso. Determinación. Llegué a casa tarde y mi madre dormía. Me senté a su lado. Miré los monitores, las luces, el silencio de hospital que se pega a la piel. Pensé en Evelyn, en su poder, en lo fácil que había sido destruirme frente a todos. Pensé en cuántas personas habían pasado por lo mismo y se habían callado. Yo también tenía miedo, mucho, pero había algo que no podían quitarme, lo que sabía, lo que había estudiado antes de que la vida me empujara a cargar bandejas. Esa noche entendí que no había sido solo una humillación, había sido una advertencia, y también, sin que ellos lo supieran, el inicio de algo que no podían controlar. Porque cuando alguien intenta arrodillarte y no lo logra, despierta fuerzas que ni el dinero ni el poder saben manejar. ¿Pero qué iba a hacer yo después de eso? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La injusticia no siempre grita. A veces llega en silencio, disfrazada de normalidad, y se instala como una sombra que te sigue a todas partes. Los días posteriores al despido fueron así para mí. Caminaba por Nueva York viendo a la gente avanzar con prisa, cafés en la mano, auriculares puestos, vidas completas que no se detenían por nadie. El mundo seguía girando como si nada, mientras el mío se había quedado suspendido en una frase: «Estás fuera». Nadie me llamó del restaurante. Nadie preguntó qué había pasado en realidad. La versión oficial era simple: una mesera problemática, una clienta importante, un conflicto resuelto con rapidez. Así funciona cuando el dinero decide quién tiene razón. Pasé horas revisando mi celular, esperando un mensaje que nunca llegó. Cada notificación que no era del hospital
me dolía como una pequeña burla. Y lo peor no era haber perdido el trabajo. Lo peor era la sensación de haber sido borrada, de que mi dignidad valía menos que una copa de vino. Esa noche regresé caminando del hospital con los hombros caídos, sintiendo que la ciudad me quedaba grande. Mi madre dormía, más frágil que nunca, conectada a máquinas que no entienden de orgullo ni de justicia. Me senté a su lado y fingí calma. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó con voz débil. Mentí. Dije que estaba cansada, que el turno había sido largo, porque ¿cómo explicas que alguien decidió que ya no merecías existir? A la mañana siguiente, la realidad golpeó con números. Cuentas médicas, renta, transporte, comida. Todo seguía ahí, esperando. Mandé currículums, hice llamadas, recibí silencios. En los restaurantes de ese nivel, la reputación corre rápido, y el apellido Carter pesaba más que cualquier recomendación. Empecé a notar algo inquietante. Algunos gerentes me reconocían. Bajaban la mirada. «Te llamamos», decían. Nunca lo hacían. Entendí que no solo me habían despedido, me habían marcado. Y entonces llegó el primer rumor. Una excompañera me escribió: «Oye, dicen que te portaste mal con una clienta importante». Sentí un nudo en la garganta. La historia ya estaba cambiando, acomodándose para proteger a los poderosos. Yo era la villana perfecta. Joven, sin apellido, sin respaldo, me senté frente a la ventana de mi departamento, mirando edificios que parecían tocar el cielo, y me pregunté cuántas historias como la mía se escondían detrás de esas luces. Cuántas personas habían tragado humillación por necesidad, por miedo, por amor a alguien más. Porque cuando tienes a alguien enfermo dependiendo de ti, el orgullo se vuelve un lujo. Pensé en arrodillarme. Sí, pensé en si habría sido más fácil hacerlo y conservar el empleo. Y esa idea me dio vergüenza y rabia al mismo tiempo. Porque aceptar la injusticia no la hace desaparecer, solo la vuelve costumbre. Fue entonces cuando empecé a recordar quién había sido antes. Antes de las bandejas, antes del uniforme, antes del miedo constante. Había estudiado finanzas, no por ambición, sino porque siempre me gustó entender cómo se mueve el dinero, cómo una decisión en un escritorio puede afectar miles de vidas. Abandoné la carrera cuando mi madre enfermó. No fue un sacrificio heroico, fue supervivencia. Pero nunca dejé de leer, de analizar, de observar. Y mientras repasaba mentalmente lo ocurrido en el restaurante, algo empezó a incomodarme. La reacción de Evelyn Carter había sido exagerada, casi teatral. No era solo enojo, era control. Como si necesitara recordarle a todos quién mandaba ahí. Y entonces pensé en su esposo, el CEO millonario del que todo el mundo hablaba, pero que casi nunca aparecía en público. Proyectos enormes, desarrollos inmobiliarios multimillonarios, fundaciones benéficas, donaciones estratégicas. Demasiada perfección, demasiado silencio alrededor. Esa noche encendí mi vieja laptop, la misma que había sobrevivido a mudanzas, turnos dobles y café barato. No buscaba venganza, buscaba entender. Empecé por lo básico. Empresas, movimientos públicos, notas de prensa. Todo era impecable. Pero cuando profundizas un poco, cuando conectas nombres, fechas, montos, aparecen grietas, empresas que se cruzaban entre sí, auditorías que se anunciaban y luego desaparecían, proyectos detenidos sin explicación clara. Nada ilegal a simple vista, nada que un ciudadano común pudiera cuestionar, pero suficiente para levantar una ceja. Las noches se volvieron largas.
Mientras mi madre dormía, yo analizaba números, reportes, patrones. Empecé a sentir algo que no sentía desde hacía mucho. Enfoque. Como si la humillación me hubiera encendido por dentro. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que la injusticia que había vivido no era un hecho aislado. Era parte de algo más grande. Y entonces ocurrió algo que me confirmó que no estaba imaginando cosas. Recibí un correo de alguien que no conocía. Sin amenazas, sin adornos. Solo una frase. No eres la única que ha visto cosas raras. Ten cuidado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la laptop y miré alrededor, como si alguien pudiera estar observándome desde la oscuridad del departamento. Por primera vez, el miedo no venía de perder un trabajo, sino de haber tocado algo que no debía. Pero también entendí otra cosa. Cuando la injusticia intenta aplastarte y falla, deja expuesto su punto más débil. Y yo acababa de encontrar una grieta. La pregunta ya no era si debía seguir, sino qué tan profundo estaba dispuesta a llegar para que nadie más tuviera que arrodillarse jamás. Hay una forma muy específica de sentirse pequeño en este mundo, y no tiene que ver con el dinero que ganas, sino con la manera en que los demás te miran, o peor, con la manera en que dejan de mirarte. Yo me convertí en eso después del restaurante. Una silueta más caminando rápido. Una mujer a la que nadie escucha con atención. Volví a buscar trabajo en cafeterías, bares, hoteles medianos. Sonreía, entregaba currículums, respondía preguntas mecánicas. ¿Experiencia? ¿Disponibilidad? ¿Referencias? Todo parecía correcto hasta que llegaba el momento incómodo. Alguien reconocía mi nombre, o hacía una llamada breve, o simplemente decía, «Te avisamos». No avisaban. Empecé a entender que no estaba desempleada por falta de capacidad, sino porque alguien con poder había decidido que yo era prescindible. Y eso te rompe de una manera distinta, porque cuando te subestiman, cuando te reducen a una etiqueta, empiezas a preguntarte si quizá tienen razón. Caminaba de regreso del hospital con la cabeza baja, cuidando cada gasto, contando monedas para el transporte. A veces pensaba que Evelyn había ganado, no solo quitándome el empleo, sino empujándome de nuevo al lugar que ella creía que me correspondía. El de la mujer silenciosa, que acepta lo que le toca. Pero mientras más invisible me volvía para los demás, más clara se hacía una cosa dentro de mí. Yo sabía cosas. No secretos espectaculares todavía, no pruebas contundentes, pero sí sabía leer entre líneas. Sabía detectar cuando un balance no cuadraba, cuando una empresa maquillaba cifras para verse más limpia de lo que era. Y nadie parecía notarlo, o nadie quería notarlo. Esa era la verdadera ventaja de ser subestimada. Nadie te ve venir. Pasaba horas en bibliotecas públicas, usando computadoras compartidas, revisando registros, descargando informes. No porque quisiera jugar a la heroína, sino porque mi mente necesitaba aferrarse a algo que no fuera el miedo. En el hospital, los médicos hablaban en voz baja. Usaban palabras técnicas que aprendí a descifrar con el tiempo. Pronósticos, tratamientos, costos. Todo tenía un precio. Y mientras veía a mi madre dormir, frágil pero viva, me prometía que no permitiría que el capricho de una mujer poderosa definiera nuestro destino. A veces me sorprendía riendo sola por lo absurdo de la situación. Una exmesera, sin respaldo, sin contactos, intentando entender estructuras financieras que movían millones. Si alguien me hubiera visto desde fuera,
habría pensado que estaba perdiendo el tiempo. Y quizá eso mismo me mantenía a salvo. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Daniel Brooks, un ex compañero de la universidad que había terminado trabajando en auditoría externa. No éramos amigos cercanos, pero nos conocíamos lo suficiente. «Escuché algo raro», me dijo sin rodeos, «sobre una constructora ligada al sector inmobiliario. ¿Tú no estabas revisando algo así?» Mi corazón se aceleró. Dudé antes de responder. Aprendí rápido que la información es poder, y el poder mal compartido se vuelve peligro. «Solo curiosidad», dije. Daniel guardó silencio unos segundos. «Ten cuidado», insistió. «Hay empresas que no quieren preguntas». Colgué con la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja. No tenía pruebas, no tenía aliados claros, solo intuición y una creciente certeza de que lo que había detrás del apellido Carter era más grande de lo que parecía. Y aún así, cada vez que dudaba, recordaba el restaurante, la orden de arrodillarme, la sonrisa satisfecha. Recordaba cómo nadie me defendió. Eso me empujaba a seguir, porque cuando te quitan todo, lo único que te queda es decidir quién quieres ser a partir de ese punto. Las noches se volvieron más silenciosas, más tensas. Empecé a notar detalles que antes habría ignorado. Correos que no llegaban, perfiles bloqueados, llamadas que se cortaban. Nada explícito, nada que pudiera denunciar, pero suficiente para sentirme observada. Aún así, seguí. No por valentía, sino porque detenerme significaba aceptar que así funciona el mundo. Y yo no estaba lista para eso. Una madrugada, mientras revisaba un informe particularmente confuso, encontré una pequeña incongruencia. Un monto mínimo, casi invisible, repetido en distintas empresas, siempre redondeado, siempre moviéndose en fechas clave. No era una prueba, pero era un patrón. Cerré la laptop y me quedé mirando la pared, con el pulso acelerado. Tal vez estaba imaginando cosas, o tal vez acababa de tropezar con algo que nadie había querido ver. En ese momento entendí que mi mayor debilidad, ser subestimada, podía convertirse en mi mayor fuerza. Nadie esperaba nada de mí, nadie me vigilaba de verdad, y eso, en un mundo donde el poder se confía demasiado a sí mismo, puede ser peligroso. La pregunta ya no era si yo tenía talento oculto, sino cuándo ese talento saldría a la luz y quién estaría preparado para soportarlo. El talento no siempre se manifiesta como un rayo. A veces aparece como un murmullo insistente que no te deja dormir. En mi caso, llegó una madrugada cualquiera, con la ciudad en silencio y la pantalla de la laptop iluminando el cuarto como una confesión incómoda. Llevaba horas revisando documentos públicos, balances aburridos que nadie lee completos, informes anuales diseñados para tranquilizar inversionistas. Fue entonces cuando lo vi con claridad. El patrón no era un error, era un sistema. Las mismas cifras viajaban de una empresa a otra como si jugaran a las escondidas, apareciendo siempre en los momentos clave, maquillando pérdidas, inflando resultados. Mi respiración se aceleró. No era una sospecha vaga, era una estructura, algo que solo notas cuando sabes dónde mirar. Recordé mis clases de finanzas, los ejercicios que parecían inútiles en su momento, las noches estudiando fórmulas que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas incómodo. Me di cuenta de que, sin quererlo, había estado entrenándome para ese instante. Mientras otros dormían, yo conectaba puntos, abría hojas de cálculo, comparaba fechas, montos y firmas. No había euforia, solo una calma tensa.
la certeza de que estaba viendo algo real. Y esa certeza da miedo, porque una vez que ves la verdad, ya no puedes fingir que no existe. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera confirmar lo que estaba encontrando. No, a cualquiera. Necesitaba a alguien con experiencia, pero sin vínculos visibles con el círculo de poder que rodeaba a los Carter. Pensé en Laura Bennett, una antigua profesora que ahora trabajaba como consultora independiente para pequeñas auditorías. Nos reunimos en una cafetería modesta, lejos de oficinas lujosas. Le hablé con cuidado, sin nombres al principio, mostrando solo fragmentos, patrones, inconsistencias. Laura frunció el ceño, pidió más café y revisó los documentos en silencio. Ese silencio se me hizo eterno. Finalmente levantó la mirada y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Esto no es torpeza. Esto es diseño. Sentí un escalofrío. Ella continuó explicando, señalando detalles que incluso a mí se me habían escapado. Confirmó mis sospechas y añadió algo peor. Ese tipo de maniobras no se hacen solas. Requieren coordinación, complicidad, gente muy bien pagada para no hacer preguntas. ¿Sabes lo que significa que una mesera encuentre esto? Preguntó con una media sonrisa. Que alguien se confió demasiado. Ahí entendí que mi talento no era solo técnico. Era mi capacidad de observar desde abajo, desde un lugar donde nadie te toma en serio. Donde puedes escuchar, analizar y conectar sin levantar alarmas. Laura me advirtió que fuera cuidadosa, que no compartiera nada aún, pero también me dijo algo que no esperaba. Tienes una mente peligrosa. Y eso no lo digo como insulto. Ney, empecé a moverme con más estrategia. Ya no buscaba al azar. Sabía exactamente qué archivos revisar, qué relaciones explorar. Descubrí empresas satélite, fundaciones benéficas usadas como puentes financieros, proyectos que nunca se terminaron, pero que sí se cobraron. Cada hallazgo era una pequeña recompensa mental, una confirmación de que no estaba loca, de que mi intuición tenía base. Y mientras más claro se volvía el esquema, más evidente era la presencia del CEO millonario detrás de todo. No siempre firmaba, no siempre aparecía, pero su sombra estaba en cada decisión grande. Entendí algo fundamental. El poder real no grita, opera en silencio. Y yo había aprendido a escuchar ese silencio. Una tarde, revisando correos filtrados en un foro especializado, encontré una conversación que me heló la sangre. No mencionaba nombres, pero hablaba de controlar daños, de empleados prescindibles, de costos humanos aceptables. Cerré los ojos un segundo. Recordé el restaurante, la orden de arrodillarme, la facilidad con la que habían decidido destruirme. De pronto todo encajó. No había sido solo crueldad personal. Había sido reflejo de una mentalidad, una que veía personas como números. Y yo, la mesera subestimada, acababa de entender cómo funcionaba su juego. Sin darme cuenta, dejé de sentirme víctima. No porque el miedo desapareciera, sino porque ahora tenía algo que ellos no sabían que yo tenía. Claridad. Empecé a organizar la información, a crear respaldos, a anotar cada conexión como si preparara un mapa. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que retroceder me dejaría vacía. Cada vez que dudaba, pensaba en mi madre, en su fragilidad, en cuántas personas dependían de decisiones tomadas por gente que jamás enfrentaba consecuencias. No me veía como una heroína, sino como alguien que, por primera vez, estaba usando todo lo que sabía para algo que importaba. Esa noche
Mientras guardaba los archivos en un dispositivo externo, sentí una mezcla de miedo y determinación que nunca había experimentado. No sabía quién me creería. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que alguien notara mis movimientos. Pero una cosa era segura. El talento que habían ignorado estaba despierto. Y cuando el poder se enfrenta a algo que no puede comprar ni controlar, su reacción suele ser brutal. La pregunta ya no era si se darían cuenta, sino cuándo y qué estarían dispuestos a hacer cuando descubrieran quién los estaba observando desde las sombras. El poder huele el peligro antes de verlo. No necesita pruebas, solo una vibración distinta en el ambiente. Yo lo sentí el mismo día en que ellos empezaron a sentirme a mí. No hubo llamadas amenazantes, ni hombres de traje siguiéndome de inmediato. Fue algo más sutil. Correos que dejaban de llegar, enlaces que ya no abrían, perfiles que desaparecían de la noche a la mañana. Como si alguien, en algún lugar, hubiera decidido limpiar el rastro. Mientras tanto, en los noticieros económicos comenzaron a aparecer notas pequeñas, casi invisibles, sobre ajustes internos y revisiones preventivas en empresas ligadas al CEO millonario. Nada grave, nada que encendiera alarmas. Pero yo sabía leer entre líneas. Era la reacción típica de quien cree tener todo bajo control y aún así empieza a moverse con nerviosismo. Esa tarde regresé del hospital con una sensación extraña en la nuca, como si alguien me observara desde lejos. No vi a nadie, no pasó nada concreto, y sin embargo, supe que ya no estaba sola en esa investigación silenciosa. Alguien más había entrado al tablero. El primer golpe directo no vino de ellos, sino de una mentira cuidadosamente sembrada. Una excompañera me escribió alarmada. «Oye, ¿es verdad que estás inventando cosas por venganza? Dicen que quieres extorsionar a gente importante». Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Así empieza siempre. No atacan el mensaje, atacan al mensajero. De pronto yo no era la mesera humillada, sino la empleada resentida, la mujer inestable que no aceptó su despido. El guión era viejo, eficaz, y aún así dolía, porque la injusticia duele más cuando se disfraza de versión oficial. Esa noche, mientras organizaba mis archivos, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. La voz al otro lado fue breve, neutra. «Deja de buscar lo que no te corresponde. No te conviene». No hubo gritos ni amenazas explícitas, solo una advertencia envuelta en calma. Colgué con el corazón acelerado. Era real. Ya no era paranoia ni intuición. Habían sentido el movimiento, y cuando el poder se siente observado, reacciona con una mezcla peligrosa de arrogancia y miedo. Mientras yo lidiaba con esa presión invisible, del otro lado el choque empezaba a hacerse público. En una junta privada, según supe después, el CEO levantó la voz por primera vez en años. Los números no cuadraban como antes. Inversionistas empezaban a hacer preguntas incómodas. Auditores solicitaban documentos adicionales. Nada concluyente, pero suficiente para irritar a alguien acostumbrado a que el mundo obedeciera. Su esposa, la misma mujer que me había exigido arrodillarme, comenzó a moverse con desesperación elegante. Llamadas, eventos benéficos improvisados, sonrisas más forzadas. Yo no estaba ahí para verlo, pero podía imaginarlo con claridad, porque cuando alguien que vive del control empieza a perderlo, se vuelve torpe, y la torpeza deja huellas. Un contacto que había conocido gracias a Laura me envió un mensaje cifrado. «Están borrando archivos.
Se están adelantando. Eso confirmó lo que temía y lo que necesitaba al mismo tiempo. El choque ya no era interno, era real. Ellos sabían que algo o alguien los estaba presionando, y aunque aún no tenían mi nombre con certeza, estaban buscando a la persona que había osado mirar donde no debía. El miedo volvió con fuerza, pero no me paralizó. Al contrario, me volvió precisa. Hice copias, respaldos, dejé información distribuida en lugares distintos. Si algo me pasaba, no todo desaparecería conmigo. Pensé en mi madre y sentí un nudo en el pecho. No quería arrastrarla a nada de esto, pero también sabía que rendirme significaba permitir que personas como ellos siguieran aplastando vidas sin consecuencias. Esa noche, al salir del hospital, vi un auto estacionado del otro lado de la calle. No hizo nada. No se movió. Quizá era solo coincidencia. Quizá no. Seguí caminando sin apresurar el paso, como si no hubiera notado nada. Aprendí que el miedo no siempre se enfrenta corriendo. A veces se enfrenta manteniendo la cabeza fría, y mientras avanzaba, entendí algo que me heló y me fortaleció al mismo tiempo. El choque del antagonista no es un estallido inmediato, es un proceso. Empieza con negación, sigue con intimidación y termina con errores. Y ellos ya estaban cometiendo los primeros. La pregunta ahora no era si el poder reaccionaría, sino qué tan lejos estaría dispuesto a llegar cuando descubriera que la persona que lo estaba desestabilizando era justo aquella a la que había intentado humillar y borrar. El reconocimiento no llegó con aplausos ni titulares espectaculares. Llegó primero como un murmullo, una vibración nueva que se sentía en los pasillos donde antes solo había silencio. Empezó el día en que un correo, esta vez con nombre y apellido, apareció en mi bandeja de entrada. No era una amenaza ni una advertencia. Era una pregunta. Alguien quería entender cómo había llegado yo a conclusiones que ni consultoras enteras habían visto o fingido no ver durante años. Al principio dudé. El instinto de protección seguía activo, como una alarma interna. Pero también entendí algo. El reconocimiento social real no surge cuando te aplauden, sino cuando te escuchan por primera vez. Acepté una reunión discreta, sin cámaras, sin promesas. Una sala neutra, café tibio, gente que me miraba con atención real, no con condescendencia. Expliqué con calma, paso a paso, sin exagerar nada. Mostré patrones, cifras, relaciones. Mientras hablaba, noté cómo cambiaban las expresiones. Ceños fruncidos, silencios largos, intercambio de miradas. No me interrumpían, y eso, para alguien que había sido tratada como invisible, era más impactante que cualquier ovación. Al salir de ahí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto. Poco a poco, otros empezaron a buscarme. Auditores independientes, periodistas económicos, incluso un par de investigadores universitarios que analizaban estructuras financieras complejas. Nadie me llamaba mesera ya, me llamaban por mi nombre. Me preguntaban qué pensaba, qué había visto, qué recomendaba revisar. Era extraño y al mismo tiempo profundamente humano, porque no se trataba de fama, sino de validación, de que alguien dijera, sin ironía, «Esto que hiciste tiene valor». Y aún así, el miedo no desaparecía. Cada paso hacia la luz también me exponía más. Sabía que el CEO millonario y su entorno estaban enterándose de que algo se movía fuera de su control. Pero ahora no estaba sola. Mi información ya no vivía únicamente en mis dispositivos. Circulaba, se analizaba, se contrastaba.
eso cambia las reglas del juego. Cuando la verdad deja de depender de una sola voz, se vuelve más difícil de silenciar. Una noche, al salir del hospital, una enfermera me reconoció. ¿Tú eres la chica que ayudó a destapar ese lío de las constructoras?, preguntó en voz baja. Asentí, incómoda. Ella sonrió. Gracias. Mi esposo perdió su trabajo por una de esas empresas. Ojalá esto sirva para algo. Esa frase me atravesó el pecho, porque ahí entendí que el reconocimiento social no es ego, es impacto real en vidas que nunca verás. Los medios comenzaron a hablar con más claridad. Ya no eran notas pequeñas ni rumores. Se usaban palabras como investigación, irregularidades, estructuras opacas. Y aunque mi nombre no siempre aparecía, yo sabía que mi trabajo estaba ahí, sosteniendo cada argumento. El contraste era brutal. Mientras yo caminaba con discreción, intentando no llamar la atención, la imagen pública del imperio que me había humillado empezaba a agrietarse. Inversionistas exigían explicaciones. Socios se distanciaban. Personas que antes sonreían en eventos de lujo, ahora evitaban cámaras. Y en medio de todo eso, algo inesperado ocurrió. Recibí una llamada del mismo restaurante donde había sido humillada. No para pedirme disculpas, eso vino después, sino para pedirme asesoría. Querían entender qué estaba pasando, protegerse legalmente. Reí sola antes de colgar, no por venganza, sino por ironía. El sistema que me había expulsado ahora me necesitaba. No acepté, no por rencor, sino porque ya había entendido que mi lugar no estaba ahí. Mi lugar estaba donde se tomaban decisiones que podían cambiar estructuras, no solo sobrevivir dentro de ellas. Aún así, el reconocimiento trajo una carga emocional pesada. A veces me despertaba de madrugada pensando en si todo aquello valía la pena, en si el precio no sería demasiado alto. Mi madre notó el cambio antes que nadie. «Te ven distinta», me dijo una tarde, apretando mi mano con suavidad. Más firme. Yo sonreí, pero no le conté todo. No quería que cargara con mis miedos. Lo que sí le dije fue la verdad esencial. Ya no me sentía pequeña. Ya no caminaba encorvada. La humillación había quedado atrás, transformada en algo más sólido. Y mientras la sociedad empezaba a reconocer mi trabajo, yo entendía que este era solo un paso. El reconocimiento no es el final del camino, es el punto donde otros te ven, justo antes de que intentes algo todavía más grande. Porque cuando alguien que fue subestimado demuestra su valor, el siguiente movimiento suele ser decisivo. La pregunta ahora no era si había cambiado mi lugar en el mundo, sino qué haría con ese nuevo lugar y hasta dónde estaba dispuesta a llevarlo. La ascensión no fue repentina ni glamorosa, y eso fue lo que la volvió real. No hubo alfombras rojas ni titulares triunfalistas al principio. Lo que hubo fueron mesas largas, salas frías, pantallas llenas de cifras y personas que, por primera vez, no me miraban como a alguien que ayudó, sino como a alguien que lideraba. Empecé a ser invitada a reuniones donde se hablaba de reestructuración, de riesgos sistémicos, de cómo evitar que imperios construidos sobre abuso y silencio volvieran a repetirse. Cada vez que entraba a esos espacios, recordaba a la mesera que caminaba con cuidado entre mesas para no derramar una gota de vino. Esa mujer seguía siendo yo, pero ahora llevaba algo más: autoridad. No una impuesta, sino ganada. Mi análisis empezó a ser citado, replicado, discutido,
Instituciones financieras de Estados Unidos y Canadá comenzaron a solicitar mi participación como consultora externa para revisar procesos internos, detectar vulnerabilidades, prevenir fraudes. Yo escuchaba con atención, hacía preguntas incómodas, señalaba errores que otros preferían pasar por alto. Y lo más extraño era esto. Ya no tenía que levantar la voz para ser escuchada. El respeto había cambiado la dinámica por completo. Mientras tanto, el nombre del CEO millonario que una vez parecía intocable se desmoronaba en informes oficiales, demandas colectivas y audiencias públicas. Su caída no fue solo personal. Arrastró consigo una estructura entera que durante años se había beneficiado de la indiferencia ajena. Con la ascensión llegó también una responsabilidad que no había anticipado. Personas de distintos países empezaron a escribirme. Empleados despedidos injustamente. Pequeños inversionistas arruinados. Jóvenes que estudiaban finanzas y querían creer que ese mundo no estaba condenado a la corrupción. Leía esos mensajes por la noche, en silencio, sintiendo el peso de cada historia. Entendí que mi crecimiento ya no era solo profesional, era simbólico. Representaba la prueba de que alguien subestimado podía no solo sobrevivir, sino transformar estructuras. Acepté un puesto formal como asesora estratégica en un organismo independiente de control financiero, con alcance internacional. Ahí, mi trabajo dejó de ser reactivo y se volvió preventivo. Diseñamos protocolos, modelos de detección temprana, sistemas que cruzaban datos de manera automática para evitar que el poder se escondiera en la complejidad. Cada avance era una pequeña victoria contra un sistema que siempre había apostado por el cansancio de los débiles. En una conferencia cerrada, alguien dijo algo que me estremeció. Esto existe porque una mujer se negó a arrodillarse. No sonreí. Pensé en mi madre, en el hospital, en las noches de miedo. Pensé en cuántas personas nunca tuvieron la oportunidad de decir que no. Mi ascensión no borraba esas historias, pero podía honrarlas evitando que se repitieran. El impacto empezó a sentirse más allá de las salas de juntas. Organizaciones internacionales adoptaron los modelos que habíamos desarrollado. Universidades pidieron que compartiera mi experiencia con estudiantes que aún creían que el talento siempre es recompensado. Yo les hablaba con honestidad. No siempre lo es. Pero cuando se combina con perseverancia y ética, puede cambiar reglas. Mi nombre comenzó a circular en medios especializados, no como símbolo de escándalo, sino como referencia de transformación. Y, en contraste absoluto, la imagen pública de quienes me humillaron se convirtió en advertencia. El CEO enfrentaba procesos legales. Su fortuna estaba congelada en varios frentes y su red de influencia se había reducido drásticamente. Ya no dictaba condiciones, las recibía. No sentía alegría por su caída, sino una calma extraña, porque la verdadera ascensión no necesita venganza, necesita coherencia. Una noche, al salir de una reunión internacional, caminé sola unas cuadras para despejar la mente. La ciudad seguía siendo inmensa, ruidosa, indiferente. Pero yo ya no me sentía pequeña dentro de ella. Había aprendido a ocupar espacio sin pedir permiso, a reconocer mi valor sin que nadie lo validara primero. Sin embargo, cuanto más alto llegas, más claro se vuelve que la ascensión no es el final, sino el umbral. Empezaron a surgir nuevas presiones, nuevos intereses, nuevas tentaciones. Personas que querían usar mi historia como bandera sin entender su esencia.
ofertas que prometían poder rápido a cambio de silencio estratégico. Fue ahí donde tuve que detenerme y preguntarme quién quería ser en esta nueva etapa. Recordé la humillación inicial, la injusticia, el miedo, el talento oculto, el choque del poder al verse expuesto. Todo me había llevado hasta aquí, pero lo que hiciera a partir de ahora definiría si mi ascensión sería solo personal o verdaderamente transformadora. Miré el reflejo en una ventana oscura y entendí algo fundamental. Subir es difícil, pero mantenerse fiel mientras subes es el verdadero desafío. Y yo estaba a punto de tomar la decisión más importante de todas, una que no afectaría solo mi vida, sino la forma en que otros creerían posible enfrentar al poder sin convertirse en él. Porque después de ascender tan alto, solo quedaba una pregunta abierta. ¿Qué haría con todo ese poder recién conquistado? La transformación no ocurrió el día en que mi nombre empezó a circular en foros internacionales, ni cuando las cifras que yo había analizado fueron usadas para cambiar leyes internas. Ocurrió mucho antes, en silencio, cuando entendí que el poder no se define por cuánto puedes imponer, sino por cuánto puedes reparar. Durante años, el sistema había funcionado sobre la idea de que algunas personas nacen para mandar y otras para obedecer. Yo había vivido en carne propia esa jerarquía invisible, esa línea que separa a quienes pueden humillar sin consecuencias de quienes deben agradecer incluso el abuso. Ahora, desde un lugar distinto, podía ver el mapa completo. Y lo más inquietante era esto. Nada de lo que había pasado era excepcional. No era una historia aislada. Era un patrón humano. La diferencia era que, esta vez, alguien había decidido no adaptarse al papel asignado. Comprendí que mi verdadera misión no era solo evitar fraudes o exponer estructuras corruptas, sino romper la lógica emocional que permitía que esas estructuras existieran. Porque mientras la gente crea que no tiene opción, el abuso siempre encontrará terreno fértil. Empecé a trabajar con equipos multidisciplinarios, economistas, psicólogos, educadores, para abordar el problema desde la raíz. No bastaba con castigar al CEO millonario caído en desgracia. Había que transformar la cultura que lo había sostenido. El impacto comenzó a sentirse de maneras que jamás imaginé. En pequeñas empresas, empleados empezaron a reportar irregularidades sin miedo inmediato a represalias. En universidades, estudiantes usaban mi caso como ejemplo de ética aplicada, no como una historia de suerte. En foros internacionales se hablaba de la necesidad de escuchar a quienes históricamente habían sido ignorados dentro de las organizaciones. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de orgullo y cautela, porque la transformación humana no es un evento, es un proceso frágil. Basta un momento de arrogancia para deshacer años de avance. Por eso insistí siempre en algo incómodo. Yo no era especial. No era más inteligente que otros, ni más valiente de nacimiento. Simplemente me negué a aceptar que la humillación fuera normal. Esa idea resonó más fuerte de lo que esperaba. Personas de distintos países comenzaron a compartir historias similares. Conserjes, asistentes, choferes, empleadas domésticas que habían visto, escuchado o entendido cosas clave y jamás fueron tomadas en serio. Al darles voz, el impacto se volvió global. No porque todos pudieran enfrentar al poder directamente, sino porque empezaron a reconocerse como parte esencial del sistema. Y cuando eso ocurre, el sistema ya no puede fingir que no los necesita. En lo personal, la redención llegó de forma sencilla,
casi íntima. No fue un premio ni un reconocimiento público. Fue una tarde cualquiera, sentada junto a mi madre, cuando me miró y dijo: «Ya no caminas con miedo». Esa frase valió más que cualquier contrato o mención honorífica, porque todo lo que había hecho, cada decisión arriesgada, cada noche sin dormir, había tenido un objetivo que iba más allá del éxito: recuperar la dignidad. Entendí que la verdadera redención no consiste en demostrarle nada a quien te humilló, sino en no permitir que esa humillación defina quién te conviertes. Nunca busqué destruir personas, busqué detener dinámicas, y aunque el nombre del antiguo antagonista quedó asociado a uno de los mayores escándalos financieros de su sector, yo sabía que el verdadero cambio no estaba en su caída, sino en lo que vino después. Protocolos más humanos, liderazgos más conscientes, decisiones que ya no se tomaban solo desde arriba, sino escuchando hacia abajo. Eso, para mí, era la victoria real. Con el tiempo, comprendí que cada persona enfrenta su propio momento de elección. No siempre será tan visible ni tan extremo como el mío. A veces se trata de una injusticia pequeña, de una orden absurda, de un silencio incómodo. Pero en esos momentos se define algo profundo: si aceptamos ser menos de lo que somos, o si damos el primer paso hacia nuestra propia transformación. Mi historia no pretendía enseñar fórmulas mágicas, ni prometer finales perfectos. Pretendía recordar algo esencial: el poder sin humanidad siempre cae, y la humanidad, cuando se organiza, siempre encuentra la forma de elevarse. Mientras el mundo siga necesitando que alguien se arrodille para sostener el ego de otro, historias como la mía seguirán ocurriendo. La diferencia es que ahora sabemos que pueden terminar de otra manera. Y la pregunta que queda flotando no es ¿qué hice yo?, sino ¿qué harías tú cuando llegue el momento en que alguien intente decirte cuál es tu lugar? Si esta historia te movió algo por dentro, no fue casualidad, porque, en el fondo, todos hemos estado alguna vez en el lugar de quien fue subestimado, silenciado o empujado a saber cuál es su lugar. La diferencia está en lo que hacemos con ese momento. ¿Callamos para sobrevivir o damos un paso que puede cambiarlo todo? Esta no es solo la historia de una mesera y un millonario. Es el reflejo de decisiones pequeñas que, cuando se toman con dignidad, pueden generar un impacto enorme. Ahora queremos leerte. ¿Qué parte de esta historia te tocó más y por qué? ¿Alguna vez viste una injusticia y no supiste qué hacer? ¿Te identificaste con la protagonista o con alguien que conoces? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Tu historia puede ayudar a alguien más hoy? Si te quedaste hasta aquí, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales, emotivas y transformadoras como esta. Compártela con esa persona que necesita recordar que su voz sí importa. Nos vemos en el próximo video.